Voy a volver a decir. Bueno, la siguiente conferencia es uso de técnicas de exposición en terapia cognitivo-conductual. Estará a cargo de esta la doctora Cristina Griselda Guerrero Sánchez. Ella es egresada del doctorado en Ciencias del Comportamiento en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano de la Universidad Veracruzana. Es maestra en psicología con especialidad en medicina conductual por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió la licenciatura en psicología. Ha cursado estudios de actualización y capacitación en temas diversos como cuidados paliativos, trasplante renal, diabetes, psicología de la salud, entre otros. Cuenta con experiencia en investigación experimental y aplicada en temas de salud, así como habilidades clínicas, docente en modalidades presencial y en línea a nivel licenciatura y posgrado en temas de psicología general, investigación y salud. Sus trabajos han sido publicados y presentados en diversos foros de divulgación científica. Brinda atención psicológica desde el enfoque de la modificación de conducta crónico a adultos, principalmente pacientes con enfermedades degenerativas y sus familias. Con ustedes, la doctora Cristina. Ya está, doctora Cristina. Unos minutitos. Adelante. Ya Gracias, puedo buenas compartir, tardes. sí. Voy. Listo. Muy bien, pues bienvenidos. Mucho gusto, yo me llamo Cristina y les voy a hablar el día de hoy de una de las técnicas que podríamos usar mucho en la terapia cognitivo-conductual. Es una técnica que se llama técnicas de exposición, bueno, una técnica que se llama técnicas de exposición y que pues tiene bastantes usos muy diferentes. Voy a empezar hablando un poco de la técnica por si no la ubican muy bien o para ir aclarando algunos detalles de a qué nos vamos a estar refiriendo cuando hablemos de la exposición. Y ya en la segunda parte de la plática les voy a ir explicando justo cómo se pueden utilizar en diversos casos para que ustedes también vean la variedad de situaciones en las que nos podría ser de utilidad esta técnica. Muy bien, si hay cualquier duda, comentario, igual lo pueden ir anotando y lo vamos checando hacia el final. Bueno, las técnicas de exposición nos dicen estos autores que son, consisten en técnicas para afrontar de forma sistemática y deliberada ciertas situaciones, como por ejemplo tomar el metro, hablar en público, recibir críticas, comer ciertos alimentos prohibidos, ver, tocar y oler la comida, la bebida alcohólica preferida, etcétera, o también algunos estímulos internos como sensación de desmayarse, miedo a tener alguna enfermedad, preocupaciones y obsesiones que generan ansiedades o emociones negativas. Ya, yo creo que con esta descripción ya nos damos bastante idea de para qué nos pueden servir estas técnicas. Entonces, vamos a tener que identificar esos estímulos o situaciones que están generando las emociones negativas. La ansiedad es como la primera que pensamos cuando hablamos de técnicas de exposición, pero iremos viendo que también nos puede servir para trabajar otras emociones, como acá nos indican el asco y la ira, entre algunas otras. Entonces, va a haber una situación, un estímulo que genera estas emociones negativas
y que van a provocar el impulso de realizar una acción determinada, como por ejemplo lavarse las manos compulsivamente, vomitar el alimento entre comillas prohibido o beber el alcohol, ¿no? Entonces tenemos un estímulo, una emoción negativa que lleva a una conducta que muchas veces está siendo ya problemática para la persona y es por eso que asisten con nosotros al consultorio. Tenemos entonces que como objetivo de la técnica va a ser identificar algo que la persona teme, evita y genera entonces complicaciones o problemas en tu vida cotidiana. No vamos a tener que exponer a la persona a todas las situaciones que teme o que evita si realmente no le dan alguna complicación mayor, ¿no? Por ejemplo, si yo le tengo mucho temor a los tiburones, pero pues vivo lejos del mar y no me gusta ir a la playa, pues probablemente no tenga mucho sentido llegar a esa exposición, ¿no? Tendríamos entonces que considerar que estas conductas que vienen después de las emociones negativas ya están generando complicaciones en la vida de la persona. Y tenemos también, vamos a identificar algunas tareas que van a ser los pasos concretos para conseguir estos objetivos, o sea, las exposiciones. Podemos basarnos en este tipo de escalas visuales análogas que se utilizan así como con reglas, como números o caritas, dependiendo para identificar qué tan intensa es la emoción que le genera cada estímulo, ¿no? Siguiendo mi ejemplo del tiburón, porque ahorita hablaremos de otros más pero siguiendo mi escala del tiburón, no es lo mismo a lo mejor la emoción que me va a generar ver el dibujito del tiburón que por ver ya la película realista hecha en inteligencia artificial y demás, ¿no? Con movimiento y toda la cosa. El procedimiento general de las técnicas de exposición. Bueno, se sugieren que durante estas técnicas se programen sesiones más largas de aproximadamente 2 horas, que va a ser un tiempo que permite que el miedo llegue a remitir. O sea, el miedo o algunas de estas otras emociones negativas, específicamente más el miedo como reacciones fisiológicas o como reflejos, pues no se pueden mantener tanto tiempo, ¿sí? Entonces, este tiempo de 2 horas nos da un lapso suficiente para que la persona pueda llegar a lograr disminuir o notar esos cambios, esa disminución en las respuestas, en la intensidad del miedo y en las respuestas fisiológicas asociadas. También se va a sugerir que los intervalos entre sesiones, cuando estemos programando las exposiciones, sean más bien cortos, es decir, que si se puede, ¿no? Dependiendo también de nuestra agenda, de la cuestión económica del paciente, de sus propias actividades y demás, que se programen de 2 a 3 sesiones a la semana, solamente para las sesiones de exposición. Si en el resto de la terapia ustedes van a aplicar cualquier otra técnica, reestructuración, no sé, activación conductual, lo que sea, esas otras sesiones no tienen que ser ni tan frecuentes ni tampoco de tanta duración, ¿no? Esto solo aplica para cuando vamos a exponer a la persona. Se pueden hacer exposiciones graduales, que es lo que generalmente vamos a realizar, que coinciden con lo que también se conoce como desensibilización sistemática, pero que no son lo mismo. O también podríamos llegar a utilizar exposiciones bruscas, que se llama la inundación, dependiendo de la disposición del paciente y de algunos otros factores, ¿no? La exposición gradual, pues obvio, como el nombre lo dice, es ir exponiendo poco a poco a la persona a estímulos que generan una emoción baja o poco intensa, media y hasta el final, los estímulos que generan muchísima emoción, ¿no? O sea, un miedo intenso o una ansiedad bastante intensa. La exposición brusca o la inundación básicamente consiste en exponer a la persona directamente a la situación de mayor temor, ¿no? Obviamente eso. Se me cerró tu micrófono, Cristina. Ah,
Ya, gracias. No sé qué pasó. Decía que las exposiciones bruscas consisten en básicamente tomar la situación que más miedo, ansiedad, asco y demás le genere a la persona y exponerla directamente a esa situación. Obviamente eso puede tener algunas complicaciones, hay que tener el consentimiento informado de la persona, o sea, ya le comentamos qué es lo que qué es lo que estamos planeando, en qué consiste la técnica, debe de firmar de que está de acuerdo con esa técnica, no lo podemos obligar, obviamente. De preferencia que también esté firmado por algún testigo y nunca son demasiadas precauciones. Entonces, también de preferencia tener el visto bueno de algún médico general al que también se le haya explicado en qué va a consistir la exposición, que haya revisado al paciente y que nos diga que no hay algún riesgo, ¿no? Sobre todo en cuestiones de pacientes o de personas que puedan tener algún problema cardíaco o similar, del que a lo mejor ni ellos saben, ¿no? Entonces, para evitar riesgos, tener esas precauciones. Justo por algunas de estas situaciones y porque a veces los propios pacientes no están muy abiertos a este tipo de situaciones cuando les explicamos en qué consiste. ¿No? Imagínense enfrentarse así a su peor temor, mejor poco a poco, ¿no? De forma gradual. También cuando vayamos a aplicar las exposiciones hay que evitar las estrategias reductoras de la ansiedad, es decir, pues indagar un poco en qué es lo que hace la persona para disminuir su emoción. Lo más común es consumir alcohol, ansiolíticos o alguna otra sustancia que los ayude a calmarse. A veces fumar también es algo que comentan, ¿no? Los pacientes, es que fumo y me siento más tranquilo. O también el uso de amuletos. Se debe prevenir la presencia de las conductas de escape o evitación, que justamente va a ser nuestro principal objetivo. Son estas conductas de las que hablábamos que ocurren después de la emoción, ¿no? O sea, lo que hago para quitarme el miedo, el asco, el enojo o lo que sea, ¿no? Se debe de prevenir porque las técnicas de exposición van dirigidas justamente a eliminar o a disminuir este tipo de conductas, que la persona ya no haga lo que normalmente habíamos evaluado que estas conductas son las que le pueden generar complicaciones a la persona en su vida cotidiana y por lo tanto hacia allá va a ir dirigida nuestra intervención. En caso extremo, es decir, que la persona llegara a presentar esta conducta de escape, se debe de volver a hacer una reexposición casi inmediata o lo más inmediata que se pueda. Muy bien. En cuanto a los objetivos y las tareas de las que hablábamos hace unos minutos, habrá que describir muy detalladamente el estímulo al que le teme o el que es evitado. O sea, ¿a qué le teme la persona? Si nosotros decimos, pues tiene una fobia a las arañas, pues sí, muy bien, pero no todas las personas que le tienen fobia a las arañas le temen a lo mismo. ¿Sí? Habrá quien le tema pues no sé, al movimiento de las patas, al tamaño, a cuando se le ven los ojitos, ¿no? A cuando son más como tarántulas, a que se descuelguen de su telaraña. Específicamente, ¿qué es eso a lo que le teme la persona, ¿no? Estos estímulos los podemos describir en cuanto a sus características reales y situacionales. Es decir, ver una araña en la calle es lo mismo, o sea, me genera la misma emoción o la misma intensidad de emoción que ver una araña saliendo de mi zapato que me iba a poner. Pues probablemente no, ¿no? Dependiendo mucho de la persona. Entonces, ¿a qué le teme la persona y cuáles son esas características que teme? El sonido, la situación, alguna visión, el color, etcétera. Después vamos a necesitar, ya que tenemos muy bien identificado el estímulo, habrá que hacer una jerarquía de situaciones, ¿no? O sea, ok, le temes a las arañas, le temes a estas características de las arañas en estas situaciones más específicas. Vamos a hacer entonces esa lista, ¿no? De situaciones que el paciente evita o que generan ansiedad.
de preferencia siendo lo más precisas posibles, y las vamos a ordenar según el grado de dificultad para enfrentarse a ellas, usando las escalas que veíamos hace un ratito, ¿no? La graduación de estas tareas puede realizarse de diferentes formas. La que se suele utilizar más de importancia jerárquica o emocional. Es decir, necesitamos terminar este paso con una lista de situaciones en la que ya describamos detalladamente la situación y tengamos un número o una evaluación del nivel de emoción que genera. Entonces, ver un peluche de una araña es un 4, pero ver una araña descolgándose de su telaraña es un 6. Ver que la araña camina hacia mí es un 10, ¿no? Sí. Necesitamos una lista de cuántas, depende, los libros luego dicen, ¿no? Una amplia jerarquía o una gran jerarquía. ¿Cuántas? Pues va a depender un tanto de la situación, pero sí cuidar que esta jerarquía o esta lista contenga situaciones de diferentes grados de importancia jerárquica, ¿no? Si tenemos, 15 situaciones, pero todas son 9, 9.5, 9.8, 10, 9.6, pues realmente va a ser muy difícil programar una exposición gradual, ¿no? Porque la más bajita, si es 9.2, pues va a ser muy, muy, muy complicado que la persona, entre comillas, aguante esa exposición. Necesitamos tener situaciones de poca ansiedad o emoción, intensidad emocional, mediana y unas ya más grandes, ¿no? Más intensas. Y finalmente, ya cuando contamos con esto, pues hay que ir haciendo la programación, la planeación de cómo ir exponiendo a la persona. Hay que repetir cada situación, o sea, la exposición a cada situación tantas veces como sea, hasta llegar a manejarla sin dificultad. Hay que reforzar, obviamente, los pequeños logros que aparezcan y vamos a ir avanzando así hasta llegar a la situación de mayor ansiedad. También es importante saber que hay diferentes tipos de exposición o modalidades de exposición. Esto se refiere a la forma en la que se le va a presentar el estímulo. ¿Sí? Si yo ya tengo mi lista de situaciones que me generan fobia relacionadas con las arañas, pues también yo podría elegir el tipo de exposición con que le voy a presentar cada situación. Tenemos, por ejemplo, exposiciones en vivo, que son pues, las más obvias, ¿no? Sí, pues, sí, exponer sistemática y deliberadamente a situaciones temidas, reales, en la vida diaria. Puede ser un poquito complicado en algunas situaciones, como por ejemplo las personas que le temen a subirse a un avión o cosas por el estilo, pues, ¿no? Por programa, por agenda, por tiempo, por dinero, va a ser un tanto difícil hacer esas exposiciones en vivo. O también en situaciones como de trastorno de estrés postraumático, pues tampoco sería lo ideal, ¿no? Así de, bueno, vamos a exponerte otra vez a que camines por la calle sola cuando te pasó esto, pues no. Entonces solamente hay que, sí se sugiere que algunas de las situaciones sean en vivo, pero obviamente evaluando cuestiones éticas, logísticas y demás. Tenemos también la exposición en imaginación, que se refiere justo a imaginar que se están afrontando ciertas situaciones problemáticas y que se experimentan los estímulos internos que generan ansiedad o disparan ciertos estímulos, ¿no? Una más específica es la exposición interoceptiva. Esta consiste en exponer a sensaciones corporales que teme la persona y que son inducidas a través de diversos medios. Veremos ahorita un ejemplo, pero generalmente se utiliza en cuestiones como pacientes que tienen estos síntomas de ansiedad por enfermedad, lo que antes se llamaba la hipocondria, o pacientes que tienen, por ejemplo, vigorexia, que también es más enfocado hacia las propias sensaciones del cuerpo. Tenemos la exposición mediante ayudas audiovisuales, que también suelen ser muy frecuentes, ¿no? Utilizar diapositivas, sonido, videos, imágenes. Ahora ya con toda la tecnología, pues tenemos muchas más opciones para esto. Tenemos la exposición utilizando escritura o juegos, que se refiere a escribir sobre sucesos que generan ansiedad
y leerlo para sí mismo o para el caso de los niños, que ahorita preguntaban un poquito de la edad, pueden utilizarse también los dibujos o los juegos en este caso. La exposición virtual, que consiste en el uso de ordenadores o un casco, gafas especiales, un ambiente virtual autónomo en que se crean ciertos estímulos que simulan una amplia variedad de experiencias reales, de un modo vívido y presencial, ¿no? Es decir, el leer y escuchar lo que estamos ahí presentando, aunque ya también hay algunas tecnologías que permiten la presentación. Y finalmente podría utilizarse por medio de la realidad aumentada, que es otro tipo de, como decirlo así, o también incluso ahora ya de la inteligencia artificial. También tenemos la exposición simulada en ellos, que se le expone a situaciones sociales, ¿no? Este se utiliza más para este tipo de situaciones, problemas reproducidas en la sesión terapéutica. Bueno, ahora sí, ya, listo, ¿no? Ya aclaramos a qué nos vamos a referir y las técnicas de exposición y entonces, pues, ¿para qué se llegan a utilizar? Inicialmente se propusieron para el ansiedad, mucho más específicamente de ansiedad, de fobias específicas. Pero también hay varios que mencionan que son eficaces para otros varios casos, ¿no? La mayoría tienen que ver con las que vemos ahí a la izquierda de la diapositiva. Tenemos las fobias específicas, la fobia social, la agorafobia, el trastorno obsesivo, digo, ahora la ansiedad por enfermedad, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés. También se ha llegado a utilizar en otros casos diferentes a la ansiedad, como para manejo de la ira, los trastornos adictivos y los trastornos de la conducta alimentaria. Y pues vamos a ir viendo algunos de estos especificaciones. Ok. Que escucha algo cortado. Pues, no sé qué podría ser. Quitar otras cosas innecesarias. Me dicen sí, se escucha mejor. Gracias, Mayra. Bien, entonces para la aplicación en ansiedad, de ansiedad social tenemos los estímulos, ¿no? ¿Qué estímulos? Va a depender mucho de cada caso, hay que describirlo para hacer nuestro análisis específico, pero básicamente van a tener que ver los estímulos que generan la ansiedad con redes sociales, desde pedir un favor hasta a lo mejor algo más complejo como compartir una opinión, defender nuestros derechos, comunicarnos de forma libre, salir a, etc. Las conductas de evitación que solemos ver en estas personas, pues desde no salir de casa, pedir por aplicaciones para evitar el contacto con los comerciantes o en general con la gente en la calle, que ahora ya desde la pandemia se quedó en las personas, y algunas consideraciones para la aplicación de las exposiciones en estos casos, pues puede exposición simulada, en imaginación, pero deben de ser lo más realistas posible. Principalmente nos vamos a basar mucho en la exposición y, como les decía anteriormente, programar dentro de lo que sea posible, ético y adecuado, que ustedes lo consideren, unas situaciones de exposición en vivo. Muy controladas, ¿no? O sea, no, tampoco lo digan así de, pues, dentro del ¿no? Y habla con un extraño, probablemente no sea la mejor idea, pero sí tal vez
en un ambiente controlado, en clínica, donde ustedes estén atendiendo al paciente, acompañarlo a la tienda, etcétera, ¿no? Para hacer alguna exposición en vivo, pero que tenga el control y tengamos pocas probabilidades de que las cosas se salgan de control y pues terminemos con un problema más grande, ¿no? De cuando empezamos. Otro de los casos en los que se utiliza es el trastorno obsesivo compulsivo. Sabemos que también abarca diferentes tipos de estímulos, una obsesión, pero generalmente el más común es el de, bueno, el más común reportado en los es contaminarse, ¿no? También puede ser de comprobación, por ejemplo, como estas personas de, así le abré, van y le vuelven a abrir y a cerrar, ¿no? Para comprobar que sí está bien cerrado. O sí le puse la alarma al coche, pues unas veces, ¿no? Para que muy seguros de que sí está bien la alarma. O también pueden ser de agresión, ¿no? Como al pensamiento, entonces hay personas que suelen tener pensamientos, aunque ellos lo reportan como que no es lo que realmente quisieran hacer, pero llegan a tener estos pensamientos de, bueno, ¿y si le pego al niño? ¿No? Si pues, jamás le pegaría a mi hijo, ¿no? Pero llega el pensamiento de, ¿y si algún día lo haces? ¿No? Si algún día siguiendo le pasa algo, o, no sé, le pongo el pie a tal persona y se cae y se resbala, son ese tipo de pensamientos. Vayan poniendo sus preguntas, yo las voy leyendo y las contesto al final, ¿sale? Así me chance de ir pensando. Bueno, las conductas de evitación que tenemos en este tipo de casos se refieren obviamente a las compulsiones. ¿Como cuáles? Bueno, en el caso de que el estímulo sea contaminarse, no tocar objetos, lavarse constantemente las manos, utilizar gel antibacterial, uso excesivo de toallitas desinfectantes, uso de cubrebocas y bastantes otros más, ¿no? En el caso de la comprobación, pues justo me regreso a cerrar la llave o abrirla y volverla a cerrar, le pongo 3 veces la alarma al coche, etcétera. Y en los casos de agresión, solemos ver mucho aislamiento o como tipo pasividad, ¿no? Si no me muevo, pues no le puedo hacer daño, entonces o me alejo o pues que se lleven al niño a otro lado, etcétera, ¿no? Lo comento así porque muchas veces suelen ser casos de papás, mamá o papá, que tienen pensamientos de hacerle daño a sus hijos o a algún niño con el que conviven. Las consideraciones para el uso de estas técnicas en estos casos sería proponer exposiciones repetidas y prolongadas, más o menos de unas 10 a 20 situaciones que van a estar en nuestra lista, en nuestra jerarquía, generar o planear exposiciones diarias. Aquí tendríamos, por cuestiones, decíamos, de logística, de economía y demás, probablemente hacerle su lista de tareas a la persona de qué exposiciones tiene que hacer de aquí a la siguiente sesión para que se pueda cumplir este punto. Evitar realizar la compulsión, que en este caso es la conducta que queremos disminuir a través de las exposiciones, y en casi todos los casos, en entornos naturales se tiene que hacer la exposición, ¿no? No nos sirve mucho a lo mejor la imaginación o la realidad virtual, pero en algunos casos podemos hacer uso de nuestro consultorio para programar algunas, por lo menos, algunas de esas exposiciones. Otro caso en el que se llegan a utilizar de diferentes formas, aquí tenemos como 2 o 3 formas en las que se pueden utilizar las exposiciones, es en los trastornos de la conducta alimentaria. Yo les puse uno de los ejemplos, que es cuando los pacientes tienen su lista, ¿no? Su propia lista de alimentos prohibidos entre comillas, ¿no? Puede ser aquellos pacientes que tienen
conductas de tipo anorexia nerviosa, o también algunos pacientes que tienen estos alimentos prohibidos porque son como el detonante de los atracones. Entonces también pueden tener como esta lista, ¿no? O que por alguna razón no consumen, alguna razón no médica, obviamente, no consumen estos alimentos. Las conductas de evitación que solemos observar es tal cual no consumir los alimentos o consumirlos y vomitarlos inmediatamente. En algunos casos se pueden presentar conductas defensivas, que se les llaman así, como por ejemplo pesarse, casi igual inmediatamente después del consumo del alimento, pesarse, medirse, mirarse al espejo para ver los efectos que ellos temen que pueden generar estos alimentos, ¿no? Puede estar esta idea así muy genérica de, pues es que si me como esta hamburguesa voy a engordar o voy a subir de peso, ¿no? Entonces, pues si ya me la comí, tengo que ver qué efectos está teniendo. Como consideraciones, hay que regular la alimentación. O sea, acá las exposiciones, se imaginarán, pues va a ser a esta lista de alimentos prohibidos, desde el que te genera menor ansiedad hasta el que te genera mayor temor o ansiedad de que te va a engordar o de que te va a generar algún tipo de daño, ¿no? Entonces se pueden acompañar de las que llamamos técnicas de control del estímulo, que tienen que ver con esto de regular la alimentación, realizando 3 comidas al día en el mismo lugar y a la misma hora cada día. También podemos utilizarlo en estos trastornos que se llaman, no me acuerdo ahorita el nombre, pero son aquellos en los que los pacientes evitan específicamente un alimento, pero no necesariamente por cuestión de la imagen corporal o de la percepción de su propio cuerpo, sino en algunas ocasiones tiene que ver con la textura del alimento o con el sabor o el olor que llegan a tener, ¿no? Tal vez lo han escuchado, pero hay personas que dicen, no, el pan mojado, ¿no? No. Alimentos así chiclosos o demasiado suaves me dan asco, ¿no? Vomito. Entonces, para ese tipo de situaciones también se podrían utilizar, considerando, recuerden, cuando ya le genera una complicación muy grave en su vida. En estos pacientes que les decía ahorita al último, pues podría haber cuestiones ya médicas, ¿no? Si evitas totalmente cierto grupo de alimentos por el olor, por el color. También, por cierto, alguna vez alguien me dijo que evitaba totalmente los alimentos color café, porque tenía esta idea de lo café, pues es grasa, es como lo frito o algo así, no sé. No sé bien de dónde venía la idea, pero también puede ser por color. El que yo he escuchado más frecuente es el de las texturas. Ahí les decía algunas complicaciones que ya puedan tener estos pacientes, no necesariamente van a tener que ver con cuestiones sociales o de su trabajo, sino también cuestiones médicas, ¿no? Alteraciones médicas si evitan totalmente ciertos grupos de alimentos. En cuestión de consumo de sustancias, acá les pongo el ejemplo del alcoholismo. Las técnicas de exposición se utilizan un poquito diferente. Digo, es el mismo principio, el mismo procedimiento, la lista, todo lo mismo, pero la lógica es igual, pero sí se aplican un poquito diferente. Acá el estímulo van a ser aquellas señales y situaciones que favorecen la bebida. Es decir, aquí no tenemos tal cual una emoción negativa que precede a la conducta de evitación, pero sí muchas señales que podrían estar favoreciendo que se realice la conducta de evitación, que es la que queremos quitar, que sería el consumir alcohol. Entonces se le va a exponer a la persona a la vista, el tacto y el olor de un vaso de vino o de cualquiera que sea su bebida la que le genera problemas, ¿no? O las que le generan problemas con la conducta del consumo de sustancias. Esto, como dice acá en las consideraciones, me muevo, me muevo los controles y me tapo yo solita el texto. Las consideraciones abren
que emplear su bebida alcohólica preferida presentada de la manera habitual, o sea, si se sirve su whisky en un vasito de esos que no me acuerdo cómo se llaman, los chaparritos, con sus hielos, pues así se le tendría que presentar, ¿no? Obviamente no puede hacer la conducta de consumir alcohol, pero si esa es el estímulo que es irresistible, por decirlo así, de pues es que ya está servido y huele muy rico este whisky, pero ¿cómo no me lo voy a tomar, no? Y que puede ser la primera conducta que lo lleve al resto del problema, que sería pues el consumir grandes cantidades de alcohol y todas las complicaciones asociadas, pues será entonces a eso a lo que lo tenemos que exponer. Si su bebida es una cerveza en botella, pues igual, ¿no? Así, tal cual. Se deben de emplear señales tanto visuales, táctiles y olfativas, dependiendo de lo que en la entrevista la propia persona nos haya dicho que son las situaciones de riesgo para su conducta problema, que es consumir alcohol, ¿no? Habrá quien nos diga, pues cuando estoy solo en mi casa y qué es lo que consumo, pues lo que tengo en mi cantina, que generalmente es whisky y ron de tal marca, servido de tal forma, ok, eso es lo que vamos a utilizar. O si hay alguien que nos dice, pues yo solamente consumo cuando estoy en la fiesta, estoy feliz y estoy bailando y demás. ¿Y qué es lo que tomo? Ah, pues cerveza de la que haya en latita y ando bailando, ok. O sea, ese tipo de señales visuales, táctiles y olfativas, que son el inicio del problema, son las que vamos a tener que programar en la exposición. También se le puede llegar a exponer a señales interoceptivas. Esto porque hay personas que nos dicen, pues es que cuando me siento muy triste, consumo alcohol. Entonces, ese tipo de señales interoceptivas, como pueden ser pensamientos o de señales del propio cuerpo, también se pueden utilizar. Todo va a depender mucho de lo que hayamos evaluado en las entrevistas iniciales. Y finalmente, a lo largo de la exposición, pues tenemos que ir valorando el craving, ¿no? Que son estas tentaciones o ganas de beber. Y obviamente se le debe de instruir a resistir la tentación. Aquí tampoco es mágico, ¿no? Ni es cuestión de voluntad, pero se puede acompañar con otras técnicas dirigidas a ese punto específico. Este es el que les comentaba, un poquito diferente por el tipo de exposición que se suele utilizar, pero es la ansiedad por enfermedad, antes llamada hipocondria, que es el estímulo, van a ser aquellos síntomas y signos corporales propios de la persona, ¿no? Que son mal interpretados como parte de una enfermedad. Aquí hay que tener cuidado porque a veces decimos, pues hay que exponerlo a que vea a una persona toser, ¿no? O a estornudar, o que vea o que visite un hospital y vea a otras personas enfermas. Probablemente dependerá de lo que nos diga en la evaluación o en las primeras entrevistas, pero probablemente no es el mejor o el tipo de estímulos que estas personas temen. O sea, lo que ellos temen es cuando yo estornudo, cuando a mí me da tos. O sea, sí, como que si tú tienes tos me voy a hacer para acá, pero a mí lo que realmente me genera ansiedad es si siento que se me acelera el corazón, que no puedo respirar, que ya me salió una roncha. O sea, síntomas de su propio cuerpo, no tanto ver a otras personas enfermas. ¿Cuáles son sus conductas de evitación? Generalmente, la más frecuente, asistir frecuentemente al médico, generalmente, acompañado de la última, que es cambiar de médico y de institución constantemente, automedicarse, realizarse amplios estudios de laboratorio, incluso sin su receta, ¿no? O sea, sin su indicación. Ellos van y se hacen todo lo que se considere necesario, o incluso también tomar remedios caseros. Las consideraciones se complementan mucho con algunas técnicas cognitivas y las exposiciones, decíamos, lo que las hace diferentes suelen ser principalmente interoceptivas. Necesitan aquí sacar toda su creatividad para poder generar alguna situación, actividad, cuestión que le permita a la persona tener esa sensación de su propio cuerpo sin necesidad de estar enferma. Ejemplo, si el problema es que la sensación de no poder respirar muy bien es lo que genera la ansiedad, no, pues me voy a ahogar, ¿no? Me voy a morir.
Entonces se suele utilizar, bueno, alguno de los procesos que yo he observado y aplicado, que me pareció muy creativo, es utilizar diferentes tipos de telas a modo de cubrebocas, ¿sí? Desde la más delgadita hasta unas más gruesas que dificultan el paso del aire, ¿no? Pero va gradual. Entonces ahí como tipo cubrebocas del más delgadito al más grueso, ¿no? También se suele utilizar ponerlos a subir escaleras, hacer sentadillas y cosas de este estilo para acelerar el corazón, si ese es uno de los estímulos que les genera ansiedad. O también si tienen como asociado alguna situación del estómago, del dolor de estómago, tomar cierta cantidad de agua para que se distienda el estómago y puedan tener esa sensación, ¿no? Como ese tipo de exposiciones se realizan acá. Y como les decía, pues hay que tener mucha creatividad porque a veces los pacientes reportan síntomas muy específicos, ¿no? La rodilla específicamente, y ¿cómo le hago para que le duela la rodilla sin lastimarle la rodilla, obviamente, ¿no? Entonces, bueno. Y finalmente, ya para ir, ahora sí, para ir terminando, les presento para que puedan ir identificando tal vez algunos de los elementos de los que hemos hablado. Voy a ir leyendo, algunos pues se las voy comentando, ¿no? Si no, también ustedes vayan viendo cuál podría ser el estímulo, las conductas de evitación que tiene, qué complicaciones le ha traído, por qué viene a consulta, etc. Este es un hombre soltero de 33 años de edad, no tiene pareja ni hijos, vive en el domicilio familiar con sus padres, es hijo único, trabaja en una mediana empresa, tiene buen estado de salud, no refiere antecedentes psicopatológicos, personales ni familiares, tiene una buena red social. Ser el problema que le trae a consulta, jugaba al fútbol en un equipo de su barrio desde hace unos 6 años. El motivo M fue derivado desde una institución de atención privada. Su motivo, ataques de pánico. Describía episodios de sensación de irrealidad, taquicardia, temblor, sudoración, sensación de mareo, parestesias en extremidades superiores e inferiores y en la lengua y sensación de muerte inminente. Desde que apareció el primer episodio, hacía 4 meses, comenzó a evitar ejercicio físico y toda aquella situación que supusiera un aumento de la tasa cardiorrespiratoria, sudoración y síntomas somáticos relacionados con el pánico activación. Dentro del análisis nos dice pues que ya había iniciado hace 4 meses, ocurre cuando el primer ataque de pánico la semana anterior había presenciado la muerte de un amigo, probablemente este sea el que definamos como el estímulo distante o antecedente a partir del cual comenzó el problema, y este hecho pudo aumentar su nivel basal de activación y activar se constituyen en amenaza. Esta parte, obviamente, de los esquemas físicos lo tendríamos que tener como bajar con alguna técnica cognitiva. El primer episodio ocurrió estando relajado, viendo la televisión. Refiere que comenzó a notar normal, vayan viendo. El paciente reconoció que desde que ocurrió la muerte de su amigo, estaba muy preocupado si a él le puede pasar lo mismo y atendía a sus síntomas somáticos casi continuamente. Las interpretaciones catastrofistas de aquella palpitación cardíaca, me va a dar a morir, estoy perdiendo el control, aumentaron su miedo y activación fisiológica de la ansiedad, produciéndose un círculo vicioso que dio lugar al resto de los síntomas físicos que describía M, culminando en un ataque de pánico. A partir de entonces, la hipervigilancia hacia sus síntomas y el miedo a los mismos fueron produciendo los siguientes de pánico. El temor que le producía volver a experimentar las sensaciones somáticas le llevó a evitar el ejercicio físico de cualquier tipo, estimulantes como café y té, alcohol. También evitaba enfrentarse a situaciones que pudieran
suponer emociones como ansiedad o la ira. Bien, entonces, pues ahí algunas preguntas para que vayamos viendo. ¿Qué estímulo es el que creen que teme? ¿Cuáles son sus conductas de evitación? O sea, ¿con qué se le quita ese temor? ¿Y qué tipo de exposición creen que podría ser la más adecuada? No es examen, pero es evaluación. El vaso jaibolero, gracias Israel. Podría dar, bueno, ahorita leo los otros. Dice Montserrat, teme la activación conductual, evitativas, la actividad física. El estímulo que teme son sus sensaciones físicas. Así es, muy bien, Julie. Activación fisiológica. Ok, sí. Pero más bien las sensaciones de su propio cuerpo, ¿no? Esto de la taquicardia y la sudoración. Muy bien. ¿Y qué hace para no tener eso? ¿Cuáles son sus conductas de evitación? Evito la activación física, muy bien. ¿Qué más hace para disminuir la alteración que consume? Evita situaciones que le generen ansiedad o ira, pues sí, porque esas emociones tienen las mismas sensaciones, ¿no? Si, cuando me enojo, se me acelera el corazón y me empiezo a sudar. No tomar café, té ni alcohol. No, al contrario, ¿no? Tomar café. Bueno, sí. Sí. Evita tomar café, sí. Lo dije al revés, pero sí. Evita salir de casa, está pendiente de su salud corporal. No me acuerdo las situaciones, ¿no? Ok. Y está hipervigilante, ese podría ser otro problema. ¿Y cuál tipo de exposición creen que nos serviría? La interoceptiva, muy bien, y en vivo, ¿no? Probablemente sí. Interoceptiva, como a estas sensaciones de la sudoración, digo, esa está más fácil, ¿no? Hacemos que haga calor y ya va a estar. O el ejercicio físico para la taquicardia, y en vivo probablemente, como dice Gil, pues exponerlo a que se enoje un poquito, ¿no? O que se sienta tantito ansioso y tener más activación física. Así es, muy bien. Bueno, creo que eso esta es. Respondimos. Acá les presento lo que hicieron los autores del artículo. La imaginación podría ayudar, tal vez Montserrat, pero no suele ser muy efectiva porque no se parece tanto a lo que realmente siente. Pero si la persona tiene buenas habilidades de imaginación, sí. Eso hay que evaluarlo antes de. Y bueno, ¿qué hicieron? Pues lo pusieron a hiperventilar de pie durante 1 minuto. Para esto hay que realizar inspiraciones y expiraciones completas por la boca unas 30 veces por minuto. La hiperventilación principalmente suele producir mareo, así como sensación de desmayo, parestesias, entumecimiento, taquicardia y desrealización, que son algunos de los síntomas que él temía. Ejercicio 2, le pidieron respirar a través de una pajita, un popote, o como le digan, estrecha durante 2 minutos, como esta del café, como los agitadores, ¿no? Del café, que son así súper delgados. Este ejercicio produce sensación de falta de aire, aunque también puede producir sensación de náusea, distrés abdominal, taquicardia y palpitaciones. Ejercicio número 3, rápidamente de izquierda a derecha durante 30 segundos. A través de este ejercicio se produce visión borrosa y mareo. Y como tarea para casa, se le animó a practicar diariamente, como en el chat, ejercicio físico aeróbico, como podría ser andar a marcha rápida un mínimo de 20 minutos. Este ejercicio aeróbico era utilizado como una extensión de exposición interoceptiva realizada en el despacho, pero como actividad normalizada en el entorno natural del paciente. Aquí, por ejemplo, ¿no? Si ustedes le dicen, sí,
ve a hacer ejercicio físico 20 minutos y el paciente les dice, ay, pero ¿puede ir alguien conmigo porque qué tal que me pasa algo? No. ¿Por qué? Porque esa es una conducta de evitación. ¿Sí? Entonces, no puede. Lo puede hacer en una situación o en un lugar controlado, o sea, donde alguien sepa dónde va a estar, que tenga su ubicación a lo mejor, de estos como banditas de ejercicio que mandan una alerta si se altera mucho en la tasa cardíaca. Puede utilizar eso, pero algunas otras conductas de evitación, no. Muy bien, bueno, acá están las referencias. El artículo, el del medio, es el del caso y los otros dos son referentes a la técnica por si después quieren leer un poco más de detalle. Bueno, muy bien, déjenme, me regreso acá algunas preguntas. Preguntaban que cómo influiría la edad en la terapia de exposición. En la terapia, no mucho, pero pues sí necesitas el consentimiento de los papás y pues explicarles, ¿no? Probablemente depende del tipo de exposición, ¿no? El estímulo y demás. Pero sí se suele usar, por ejemplo, con lo de los alimentos, ¿no? El trastorno que les comentaba hace un rato, que no, me sigo sin acordar cómo se llama, pero se suele presentar también en niños, cuando evitan un cierto grupo de alimentos o muchas sensaciones físicas de los alimentos, ahí se puede utilizar, pero necesitas el consentimiento. Dice Miriam, ¿qué hacer cuando el paciente abiertamente dice que no quiere hacer la exposición? No mucho, o sea, explicarle por qué tú estás sugiriendo esta técnica, si no hay otra opción de tratamiento que le puedas ofrecer, pues mencionarle que no se va a poder cumplir ese resultado, y pues ya, no más. O sea, si hay otras opciones de tratamiento, ofrecerle esas otras opciones y ya, no lo podemos obligar más que explicarle, ¿no? ¿Por qué lo está sugiriendo? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los riesgos también? Como en todo consentimiento informado. Y ya. Dice Julie, cuando un paciente simplemente evita por completo la comida, simplemente se niega a comer cualquier alimento, ¿cuál sería la mejor recomendación para exponerlo? Falta muchísima información y contexto, pero si evalúas que necesita exposición, pues tiene que ser en vivo, ¿no? O sea, no hay mucho más, tal vez gradual, con muchísimas más situaciones, hay que definir muy bien si totalmente evita comer nada, pero un poco de análisis de por qué lo hace, en qué situaciones lo hace, para qué lo hace, cuáles son las consecuencias antes de exponerlo. De las técnicas de hipocondria, Saraí, ya en el caso ahí están. Creo que esas ya quedaron bien ejemplificadas. Y dice por acá, dice Víctor, creo que la IA jugará un papel importante en las terapias de exposición en un futuro. Sí, un futuro realmente no muy lejano, pero sí. Dice Montserrat, entre la desensibilización sistemática y la exposición, ¿cuál de las dos técnicas le resulta a usted más efectiva? Es que son para objetivos diferentes, Montserrat. La desensibilización sistemática busca disminuir las reacciones, bueno, sí, las reacciones de activación fisiológica. Las técnicas de buscan a disminuir las conductas de evitación. Entonces son un poquito diferentes, dependiendo de cuál sea tu objetivo. Dice Rocío, pregunto porque el caso de una señora, es que no sé si me salté uno de Rocío. Ah, sí, dice, en la interoceptiva, ¿cómo evitar que no salga de control? Es decir, que físicamente no le pase algo. Pregunto por qué hubo el caso de una señora que en una crisis de ansiedad le salió sangre de la nariz o se desmaya. Tiene que ser muy gradual. Por eso empezamos con las de menos ansiedad. O sea, si te dices solo de mucha ansiedad, o sea, que le generan una emoción muy intensa, tienes que buscar de mediana, de poquita y de muy poquita. Y empezar con la de menos.
Así, si te dice, no sé, lo que menos me da ansiedad es, no sé, asomarme por la ventana en lugar de salir a la calle, pero ese es un 10, o sea, o un 1, pues, de 1 a 10 es un 1, o sea, ¿para qué? No importa, empezamos con la de menos, porque así te vas dando cuenta de qué reacciones tiene y de qué tan fácil es manejar la situación. Si no logra controlar la ansiedad de 1 de 10, entonces no pasas a la de 2, ni a la de 5, ni a la de 10, mucho menos. Entonces debe de ser muy gradual y no avanzas hasta que logra controlar muy bien el nivel anterior, la situación anterior. Probablemente ahí hay que tomar varios pasos hacia atrás. Y pregunta Montserrat, ¿qué pasa si durante la exposición tiene una crisis conversiva o no? Y eso refuerza su idea de peligro en la actividad física. Y creo que nuevamente. Primero, crisis conversiva y refuerzo son dos conceptos completamente diferentes de dos perspectivas teóricas muy diferentes, probablemente no compatibles en la misma oración, pero me imagino la idea que mencionas. ¿Qué pasa si ocurre algo que que sale con la situación y al final termina reforzando su conducta de evitación? ¿Qué pasa? Probablemente ya sea muy difícil avanzar, volver a convencer al paciente y demás, pero ahí fue un error de la planeación de la exposición. O sea, empezamos muy del 1 al 10, asegúrense de que tengan de toda esa escala. Si no logra controlar la de 1, no va a controlar ninguna de las otras, ¿no? Y no avanzamos, así la tengas que exponer 6, 7, 9, 10 veces, si no logra controlar, digo, a lo mejor ya después de 5 o 6 ves que no está funcionando y hay que hacer algún cambio, pero me refiero a que si la exponemos y no logra controlar la ansiedad, hay que reprogramar algo, o sea, ver que estuvo mal. Tal vez la jerarquía, ¿no? O la situación no está bien controlada. Gracias, Marlene. No, pues no sé si tenemos un minuto para alguna otra comentario, duda. Gracias, Montserrat. Muy bien, entonces sería todo. Muchas gracias. Oh, muchas gracias a ti, muy interesante y de una manera muy detallada esta forma controlada de poder enfrentar a un paciente ante todas estas situaciones que temen. Sí, nos la hiciste imaginarnos de una manera muy interesante. Pues agradecemos muchísimo tu participación, Cristina, como siempre, y pues un aplauso para ti, enorme, grande y un abrazo. Muchas gracias por Muchas tu gracias, Rosario. exposición, muy amable. Muy amable. Y pues a todos comentarles que continuamos, vamos a 1 hora para comida y regresando estará con nosotros la maestra Lilia García Salas con aplicación de técnicas cognitivo-conductuales en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Vamos a dejar la sala abierta, así es de que no hay necesidad de desconectarse. Provechito, coman rico y nos vemos en un ratito más, a las 3 en punto.